Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas noches, Lori. Vamos a esperar un poquito que terminen de entrar. Solamente son 15, así que ya tiene un poco más de la mitad para que empecemos, por favor. Bueno, chicos, empezamos entonces. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada sobre lo que es la postura, el control postural, la actitud postural. Ahora les voy a poner la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, Doc. Ya. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el control postural. En razón de que
en lo que es el sistema postural, van a entrar en relación o van a interactuar, van a como que ponerse de acuerdo en cuanto a lo que es la información sensorial. Entonces, esta información sensorial va a ir al sistema nervioso central, primero sobre el estado en el que se va a encontrar el cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, si se dan cuenta y ven la diapositiva, viene siendo un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener la información sensorial de cómo está el sistema motor. Si existe generación de movimientos o posiciones, posturas, esto nos va a dar la información de las características biomédicas del exterior, o sea, todos los estímulos externos. Esto va a ser a través en el caso de la posición bípeda, de cómo se encuentran los miembros inferiores, en la descarga del peso en el pie, en todo lo que es el miembro inferior como tal. Esto va a ir a la información en el vestíbulo, lo que es el laberinto, hemos hablado de eso. Se va a conjugar con lo que es la visión, y todo esto también va a dar otra vez una información en el cerebro. Entonces, todo esto nos va a dar información sobre las condiciones que tenemos en nuestro cuerpo como respuesta a lo que es el entorno, a todo lo que son las estrategias motoras que van a mantener el equilibrio. No solamente eso, sino también la influencia cognitiva. Todo esto va a favorecer algunos tipos de respuestas en función de las condiciones de realización de la tarea. Entonces, ¿en qué condiciones vamos a, por ejemplo, el hecho de que ustedes están haciendo, pasar clases? ¿En qué condiciones? Primero sentados, algunos semi-recostados, otros estarán echados, unos sentados al frente del escritorio, otros sentados en su cama, no sé. Entonces, todas esas condiciones son las que van a influir en lo que es la postura y el control postural. Aparte de eso, también va a influenciar la acción de la gravedad. Esto nos va a dar el sentido de la orientación y también al mismo tiempo evitar una caída en lo que es la estabilidad. Entonces, por lo tanto, el control postural va a estar organizado según las características del individuo, pero también va a estar determinado por el entorno y por la tarea que se quiere realizar. Si hablamos del control postural, el control postural es la base de todas nuestras actividades motoras, ¿no? Y como ven en la imagen, aparte, digamos, de hacer ejercicio, son movimientos que muchas veces de forma cotidiana la vamos realizando. Entonces, cuando modificamos la posición de los segmentos, como aquí ocurre miembros superiores, miembros inferiores, el tronco, la misma cabeza, cuando vamos modificando estos segmentos, existe una distribución de las masas. Nuestras acciones van a requerir reacciones posturales que tienen que ser eficientes, que tienen que responder a nuestras necesidades.
Es en este sentido entonces que el esquema postural y las referencias internas de nuestra postura van a ayudar a estructurar el comportamiento postural. Por lo tanto, el control postural va a constituir un sistema complejo en el que la alteración que pueda existir en uno de estos mecanismos puede influir sobre el rendimiento postural. Y a su vez va a constituir un factor de riesgo un factor de riesgo para que la persona pueda sufrir una caída. Entonces, una degradación del rendimiento postural va a tener como consecuencia una caída, y esto va a significar una alteración en la salud física y a veces en la salud mental de un individuo, ¿ya? Entonces, cuando realizamos o cuando se realiza con un paciente una evaluación postural, es necesario considerar todos los recursos que están implicados. ¿Cuáles van a ser esos recursos? La motricidad, las referencias basales, la integración multisensorial y también todo lo referente a los agentes externos que influyen en la postura. Cuando hablamos del mecanismo de control postural, hablamos de 5 elementos. Las reacciones de equilibrio, la transferencia de peso, las reacciones de enderezamiento, la fijación postural y mecanismos que puedan estar alterados. A ver, si hablamos de las reacciones de equilibrio, estas reacciones de equilibrio, a ver cómo pueden ir viendo en lo que va cambiando de una posición a otra en la imagen. Estas reacciones de equilibrio van a ser movimientos compensatorios automáticos que van a hacer posible la adaptación postural y el mantenimiento del control de la postura. Ya, entonces, cuando hablamos del control del mantenimiento y del control de la postura, también vamos a hablar del control del centro de gravedad en una posición óptima que pueda mantener el control de la postura. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que exista este control postural, tenemos que ver si el entorno en el que estamos, nuestro medio, es exigente o no es exigente. Tenemos que ver si el individuo percibe, genera el conocimiento y actúa de forma correcta o como una respuesta. Entonces, en esta tarea va a influenciar lo que les hablé en la clase pasada sobre el polígono de sustentación, en el caso de que sea fijo, el polígono de sustentación móvil, y ambos en relación a la manipulación de objetos. Entonces, en este caso del polígono de sustentación fijo y el polígono de sustentación móvil,
hablamos y vamos a tocar aquí lo que es el centro de gravedad, en lo que viene a ser ambos polígonos. En otros textos, como les decía la clase pasada, el polígono de sustentación también se denomina base de sustentación. Este es el fijo. El polígono o base de sustentación móvil cuando estamos en la posición bípeda. Si estuviéramos en la posición, a ver, aquí en la posición bípeda, ¿no? Si estuviéramos en posición monopodal, o sea, parados en un solo pie, se denomina triángulo de sustentación. ¿Ya? Todo esto todo esto tiene que mantener una relación, como quien dice en física, la sumatoria de las fuerzas que actúan tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para evitar las caídas. O en todo caso, tratar de minimizar las lesiones que se pueden producir durante el movimiento, ya sea una actividad en que estén en posición bípeda estática o en posición de movimiento, ¿ya? Si hablamos en este caso del polígono de sustentación móvil, genera movimiento, vamos a hablar del siguiente elemento que va a ser las transferencias de peso. Estas transferencias de peso, a ver, fíjense ahí. Creo que ya la han visto bastante, ¿no? A esta muñequita. En cada uno de en cada una de sus posturas, ¿qué es lo que ustedes observan, chicos? A ver, háblenme. Glorita, me lo meto a la participación, por favor. Doctora, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo puedo apreciar de que pues, en cada movimiento que ella hace, no lo hace de golpe, sino lo hace así, poco a poco, para poder pararse así, ¿cómo le puedo decir? No es de golpe el movimiento. Ya. ¿Qué más? Bueno, yo diría que la imagen está haciendo los ejercicios paso a paso, no, o sea, ¿cómo se podría decir? Que se note el procedimiento de los ejercicios, cómo lo debería hacer correctamente, porque hay algunas personas que los ejercicios lo hacen muy rápido y no se puede notar. Entonces, de ahí ya podemos ver cómo flexiona las manos, la cadera, la rodilla, el estiramiento de ambas extremidades. Eso yo podría decir por la imagen. Ya, ¿qué más? A ver. ¿Alguien más? Doc, ¿Sí? bueno, Doc, pues en los ejercicios de estiramiento podemos ver que está primero, está poniendo, en transferencia de peso está haciendo primero fuerza en los brazos, luego en las piernas. Ujú. ¿Qué más? Doc, ¿Perdón? ¿Alguien más quiere participar, chicos? Doc, yo, Doc, Doc, se ve un cambio del centro de gravedad y cómo la postura o la gravedad se va acomodando a las situaciones en las que ella está moviendo su cuerpo. Ya. A ver, Glorita, ¿tú qué dices? Doc, aquí se está viendo diferentes ejercicios y posiciones. Acá ya también son diferentes cambios posturales. Ujú. Aquí también
influye bastante lo que es el equilibrio y el punto de eje en el que se va a situar. Aquí también interviene bastante lo que son las sensaciones, y ya sea de las extremidades y también en el campo visual. En este también implica bastante concentración y también que mucha, ¿cómo se podría decir? Mucho cuidado, porque también así se puede evitar algunas lesiones en la columna vertebral. Ya. Ahora les pregunto, ¿qué pasa? Aquí ustedes en lo que van observando, ¿qué pasa con las transferencias de peso? A ver, ¿quién se anima? Doctora, yo cada vez, en cada movimiento que realiza, va pasando, equilibrando o pasando el peso de todo el cuerpo a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando se agacha, también coloca las manos y ahí también se transfiere el peso al miembro inferior y a los miembros superiores. Ya, En cada movimiento que va realizando, se va repartiendo a distintas partes del cuerpo el peso, doctora. exacto. Entonces, ya de hecho, cuando nosotros estamos en movimiento, realizamos las transferencias de peso de nuestro cuerpo entre los segmentos que nos soportan y los segmentos que soportamos. Entonces, la transferencia de peso viene a ser en realidad el ajuste del tronco y las otras partes del cuerpo que van a permitir que el peso de forma global se vaya a trasladar de un punto del cuerpo al otro. Pero cuando se traslada de un punto del cuerpo al otro, siempre va a existir el mantenimiento del equilibrio. Entonces, a ver, si uno se pone a hacer esta secuencia de ejercicios que hace la imagen, y no tenemos cuidado en los cambios posturales y en el cambio y equilibrio del peso del cuerpo, podemos sufrir lesiones, como dijo su compañera anteriormente, o podemos sufrir una caída, ¿no es cierto? Ya el hecho de caminar significa una transferencia de peso. La carga se transfiere del lado izquierdo al derecho, del derecho al izquierdo, y así sucesivamente en todo el ciclo de la marcha. Entonces, como les decía, creo que no me lo escuchaste, cuando estamos en una posición bípeda, las articulaciones de la cadera, estas dos, distribuyen todo el peso superior, 50%, 50%, ¿no? A cada lado. Entonces, cuando estamos en movimiento, vamos transfiriendo el peso de un lado al otro. A ver, si me dejan, voy a buscar una imagen que podamos ver la transferencia de peso, por ejemplo, en la marcha. Y para que podamos analizar cómo se va distribuyendo o cómo debería distribuirse el peso del cuerpo. Entonces, si hablamos de,
¿qué se llama? De las posiciones y de las posturas, siempre va a existir una transferencia de peso de un lado a otro cada vez que cambiamos el pie en el que nos apoyamos cuando realizamos la marcha. Entonces, a ver. Déjenme un ratito y ya les muestro. Ya. No, ese no. Mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Están todavía ahí? Sí, Doc, estamos aquí. Como están calladitos, creo que estoy solita hablándome. Yo sola me estoy contando el cuento. No, Doc, le estamos escuchando. Ah, ya. A ver, a ver. Ahorita ya está aquí. Aquí. A ver. Creo que me estoy resfriando, chicos. ¿Qué les parece? Ya. Ahora sí. Aquí voy a compartirles la pantalla de nuevo. Ya. Cuando vamos caminando, vamos haciendo la transferencia del peso de aquí de la pelvis hacia arriba. Eso que incluye tronco, miembros superiores y cabeza. Pero el peso de este tronco superior, diríamos así, se va a distribuir entre ambos miembros inferiores, supuestamente, digo supuestamente, en partes iguales, ¿no? 50%, 50%. Si vamos a la altura de las articulaciones de las rodillas y de los tobillos, obviamente este porcentaje va a ir aumentando. Cuando yo les digo supuestamente, me refiero que en condiciones normales, en una posición normal, en una marcha normal, esta transferencia de peso tiene que ser igual en ambos lados. Pero, ¿qué sucede si a nivel de la columna tenemos una alteración? Por ejemplo, una escoliosis. Entonces, en una escoliosis, uno de los miembros inferiores va a asumir o va a asemejar a una diferencia de longitudes. Por lo tanto, va a haber mayor carga en un hemicuerpo. Entonces, esta transferencia de peso no va a ser igual en ambos lados. Pero juntamente con esto, van a actuar el otro aspecto del mecanismo de control, que van a ser las reacciones de enderezamiento. Estas reacciones de enderezamiento que van a participar, como en esta imagen, van a ser automáticas, porque van a permitir de que la persona adopte una posición erguida
normal. Y que a su vez, esta es una posición normal, en este caso una posición monopodal, que a su vez vaya a mantener el equilibrio, no como en este caso. En este caso ustedes ven que esta persona tiene tendencia a perder el equilibrio, ¿no? Porque se está haciendo a un lado, está tratando de mantener esa posición. Entonces, esta posición erguida y en equilibrio se va a mantener incluso cuando la persona o el paciente cambie de posición. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que estas reacciones de enderezamiento se van a poner o van a poner en funcionamiento cuando cambiemos de la posición de estar recostados a la posición sedente o de la posición sedente a la posición vítera. ¿Ya? Entonces ahí viene el otro elemento que va a ser la fijación postural. Esta fijación postural es la que se encarga, junto con otras reacciones de enderezamiento, se van a encargar de enderezar y estabilizar el cuerpo, mientras que una parte de nuestro cuerpo esté todavía en movimiento o esté realizando una acción, ¿no? Por ejemplo, aquí está caminando. ¿Qué advierten en este nuestro esqueleto que está caminando? A ver, descríbanme, chicos. Disculpe, Doc, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que observan? ¿Hay alguna característica en este esqueleto que les llame la atención? Doc, sería la posición en la que está caminando. Está, ¿Qué está qué? Doc, bueno, yo, Sí. Andrea le habla. Sería la coordinación de los movimientos de los miembros superiores con los miembros inferiores. Ya. ¿Qué más? Doc, también la posición en la que está caminando. La parte superior está más hacia adelante. ¿Está más qué? Hacia adelante. Ya. Eso se llama anteriorización. ¿Qué más? A ver, alguien más quería hablar por ahí. Doc Carolina, pues la contracción y la relajación del músculo, porque también podemos ver que el músculo se está estirando y después se está volviendo a su lugar. Exacto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más ven por ahí? Algo más. Una cosita más, por favor. Doc, ¿será que la cabeza está muy adelante? Exacto. No solamente el tronco está anteriorizado, sino la cabeza también. Si analizamos, obviamente existe aquí un control extremo de la parte del cerebro para mandar órdenes y mantener el equilibrio durante esta marcha, ¿no es cierto? Mantener el equilibrio porque va a actuar no solamente en la corteza cerebral, en los centros del equilibrio, para evitar que este monito se vaya hacia adelante, se caiga hacia adelante. Esto va a ser, es como todo un circuito que hemos hablado aquí. Entonces, aquí existen las órdenes para que la musculatura actúe durante esa marcha. Y esto va a impedir que no se caiga hacia adelante o que se vaya atrás, o que se vaya de izquierda a derecha. Todo esto actúa, en el caso de la marcha,
con esta parte de la base de sustentación, tobillo, la propiocepción en las articulaciones de la rodilla, caderas, junto con la parte vestibular, de nuevo les estoy explicando. Y todo esto va a evitar de que ese monito se caiga, porque va a existir un control desde aquí arriba, desde el cerebro. Pero también va a participar la musculatura para evitar de que esta parte del tronco superior se caiga hacia adelante, sino que existe un control de la musculatura posterior. Y aquí mismo podemos aplicar lo que les he mencionado en la clase pasada sobre los músculos antigravitatorios. A ver, ¿quién me dice cuáles son los músculos antigravitatorios que ya les he descrito en la clase pasada? El tríceps, doc, el tibial anterior, el glúteo menor, ¿Ya? los músculos Los paravertebrales. paravertebrales. ¿Quién más? ¿Quién más? El tensor de la fascia lateral, doc. ¿Ya? Y esa musculatura que alguien ahí de incógnito ha atravesado tu respuesta. Aquí atrás. Los paravertebrales. Exacto, los paravertebrales. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, todos estos músculos van a actuar, pero como les digo, no solamente la parte motora, sino también aquí arriba en el sistema nervioso, que van a permitir que tengamos un buen control postural. ¿Hasta aquí me han entendido, chicos? ¿Alguna duda, alguna observación que tengan? Se entiende todo, doc. ¡Ay, qué maravilla! No saben cómo me gusta pasar clases con ustedes, que todo entienden. Pero me preocupa porque no me preguntan. ¿Qué Ya. pregunta, doc? Bueno, ya. Entonces, en este momento ya tengo solamente un minuto para que nos vayamos a la otra reunión. Quiero que vayan pensando, a ver, ¿qué imágenes le siguen a esto? Ya. Vayan viendo, chicos, lo que es la actitud postural. Ahora sí, en la segunda parte, porque aunque no crean, me canso, mi garganta se seca y si se han dado cuenta, me han escuchado un poquito medio tapadita de la nariz. No me estoy resfriando, pero algo me está pasando. Entonces van a participar más ustedes que yo, ¿ok? Así que les voy a dar 2 minutitos una vez que se corte para que ustedes vayan viendo la actitud postural. ¿Les parece? Está bien, Está doctora. bien, doc. Ok. Nos vemos entonces en un momento, chicos.